Hola, yo soy Nicole. Y yo soy Ángela. Y esto es Gossip Hell. Y se preguntarán el día de hoy por qué tenemos una organización distinta en este tu espacio, nuestro espacio. ¿Por qué hay un perrito caminando por ahí, tan desubicado? ¿Y por qué hay una silla ahí al frente nuestro? Vacía. ¿Qué va a pasar hoy, Ángela? Vamos a hacer un acto de magia. Vamos a hacer aparecer a alguien mágicamente. Así que a la cuenta de 3, Ángela dirá sus palabras mágicas disléxicas y alguien aparecerá en esa silla. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Oh! Y apareció con micrófono incorporado. Y perrito malcriado que no hace caso. Ustedes ya conocían a Blanca, ahora les presentamos a Humita. ¿Escuchan? Tiene muchas cosas que decir en este podcast. ¿Alguna declaración adicional? Entonces, Sara Linda, por favor, preséntate. Bueno, mi nombre es Sarelinda, claramente, pero me dicen Sare, más conocida como Sare. No, Sarela. Hay una hambre de contexto aparte de eso. Pero bueno, Sarela para Ángela. Bueno, nada, soy amiga de Nico, de Ángela. Bueno, tenemos historia hace unos pocos meses. Y nada, eso. Estoy aquí para poder hablar un poco sobre algunos temas que ya les contarán ellos. Sí, hoy hemos traído a Sare porque nuestro tema de hoy es... Pones el TikTok de mi primera chamba. Yo me enamoré. Mi primera chamba. Sare fue nuestra interna el año pasado, en enero, y luego ya terminó sus prácticas, así que ya empezó la vida laboral. La dura vida del adulto mayor. Perdón, del adulto responsable. El adulto joven. Del adulto joven. Y hoy la hemos traído porque es la persona idónea para contarnos sobre las experiencias en tu primera chamba. Las cagadas que te metes, las cagadas que te meten, todo. Completamente. De todo un poco. Así que ella va a contar sus experiencias, nosotras también las nuestras, por ahí nos acordaremos de alguna. Y vamos a reflexionar un poco sobre esto, también sobre el tema de los jefes, los líderes, ¿no? En equipos. Tal cual. Así que también nos gustaría que ustedes nos cuenten alguna experiencia que hayan tenido en su trabajo, ya sea sector salud o no importa, hoy es un tema un poco más libre de lo que es salud. Las tres somos obviamente sector salud, pero sabemos que no todos nuestros videovidentes, ¿cómo se dice si no es televidentes? Porque no nos ven en la tele. Nuestro público querido, de lo que sea, seguro también tienen experiencias en la vida. Así que, ¿tú tienes alguna experiencia? De mi primera chamba. Bueno, yo sí considero que sobre todo... ¿Quieres que te ayude? Sí considero que sobre todo en el sector salud el tema del trabajo es medio complicado. Totalmente. Por varios motivos. El primero es porque pasamos muchas horas juntos trabajando. En el sentido, nosotras como Nutris... Pero no revueltos. Ese es otro programa. Ese es otro programa. ¿Qué sucede? Que bueno, nosotras, como decía, no hacemos guardias, o sea, hacemos máximo guardia de 12 horas, que usualmente es todo el día. Ponte de 7 de la mañana a 7 de la noche usualmente. Pero en el sector salud hay muchos otros profesionales que hacen guardias de 24 horas, por ejemplo, ¿no? Médicos, enfermeras, personal técnico, laboratorio, qué sé yo. Y administrativo también, ¿no? Porque un administrativo también se tiene que quedar hasta la madrugada para las personas que ingresan de emergencia y demás. O sea, hay mucho personal involucrado. Y considero que eso tiene mucha influencia en el carácter y el estado de ánimo que ronda justamente nuestro entorno laboral. Pero bueno. Que lamentablemente no suele ser el idóneo, ¿no? Porque ustedes muchas veces seguramente cuando van a una clínica o un hospital dicen, pues, ay, esta gente anda de mal humor. Un poquito. Un poquito es cierto. Y tiene que ver con, o sea, condiciones laborales, ¿no? El tiempo de trabajo que estás también, ¿no? Y claro, aquí viene nosotros como personas al llegar a nuestros primeros días de trabajo, por ejemplo, qué tal fueron, cómo nos fue. Yo tengo experiencias en el Estado, he trabajado en el sector público
Y creo que es un sector bien maltratado, ¿no? Y también tengo en el sector privado ahora. Y bueno, hay diferencias, ¿no? Entonces, pero bueno, hoy día vamos a hablar de Sarelinda, no de mí. Así que bueno, vamos contando por ahí, vamos soltando por ahí algunas anécdotas y experiencias para poder como que más o menos ir conversando del tema, ¿no? Así es. O sea, de hecho creo que algo súper importante también que me hacía entrar un poco en contexto con lo que me decías es que yo, al ser todavía bachiller, porque para eso yo aún soy bachiller y no licenciada, sí es un poco complicado entrar al mundo laboral siendo bachiller, porque de hecho en el mundo y en el sector de salud tú vales por tu título. O sea, si no tienes título, claramente todavía como que... Y colegiatura. Malos. Y colegiatura sobre todo. Y algo con lo que yo siempre me peleo es mínimo 2 años. Gracias. Qué atenta. Mínimo 2 años de experiencia laboral, pero nadie te da la experiencia laboral que necesitas para esos 2 años. Es como, ok, ¿de dónde la consigo? Saco, literal. Exacto. Y entonces, comenzando por eso, ¿no? O sea, de hecho es un poco complicado ya conseguir trabajo, ¿no? Como bachiller. Inclusive siento que muchas amigas mías todavía no tienen chamba en cuanto a nutrición, sino como que están haciendo otra cosa simplemente hasta sacar su tesis, su título y ya pues trabajar, ¿no? Pero sí es complicado porque a los trabajos que entras, como no tienes tu título, simplemente vas a lo que hay y simplemente te conformas y te contentas, o sea, ¿no? Y siento que eso en cierto modo me pasó en los primeros meses cuando empecé a trabajar, ¿no? Que simplemente había algo y dije, bueno, pagué mi derecho de piso, creo que lo conversé alguna vez contigo, que tú también... Es un término que odio, la verdad. Pagar derecho de piso, totalmente. No existía. Y claro, o sea, a mí me sacaban la mugre los primeros días, mi primera chamba, o sea, como ya egresada, tal cual. Pero sí es un poco complicado, ¿no? Sobre todo cuando entras al mundo laboral con gente que puede tener un poco más de autoridad sobre ti o no tiene, bueno, esas capacidades de líder que yo considero que es súper importante, ¿no? Con gente nueva que puedas entrenar, que la hagas sentir como en un lugar seguro, ¿no? Y que puedas capacitar bien, pero siento que yo no encontré ese tipo de gente. Y me acuerdo el primer día que literalmente o sea, como que me hablaban feo por todo. Yo estaba como que, ¿qué estoy haciendo mal? Si es mi primer día, o sea, como que estoy tratando de abordarme, por favor, ya suéltenme, ¿no? Pero no principalmente por mi área de trabajo, sino como externo, ¿no? Entonces sí fue un poco complicado. Ya después como en el proceso, acoplándote, como que ya en la misma rutina de saber, pucha, ya, o sea, estoy acá y simplemente tengo que fluir y bueno, es lo que hay, así que vamos, ¿no? Y bueno, poco a poco obviamente he ido mejorando, ¿no? Pero sí, es complicado, o sea, es complicado, pero ahí vamos. Claro. Dilo. Claro, lo que tú dices de pagar derecho de piso es súper común en nuestro ámbito. Siento que se usa mucho para, o sea, para tú excusarte de que vas a abusar de esa persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no quiero hacer esto, que lo haga la interna o que lo haga tal persona porque es el nuevo, ¿no? Y en realidad, en nuestro caso, no sé si será así en todas las carreras, pero por ejemplo, yo durante mi internado, por ejemplo, en mi internado de comunitario, que era como que yo estuve en una cuna, ¿no? Entonces en la cuna veía mediciones antropométricas, evaluaba niños, supervisaba concesionario, supervisaba la cocina, lo que ustedes, ¿no? Como quieras llamar y todo eso, y de acá me fue bien. Pero después cuando cambié a otro trabajo, yo nunca había pasado por un centro de salud. Entonces luego cuando pasé por un centro de salud, fue como que, ay, ¿cómo no puedes saber hacer esas cosas? ¿Y qué hiciste en tu internado? Hice esto, ¿no? Y era como que, ay, no puede ser que no te hayan enseñado. Entonces era como que mucha crítica y poco apoyo. Exacto. ¿No? Entonces, era mucho eso y al final resultaba un poco que esa persona en realidad tampoco sabía. Y ella se había esperanzado un poco en que yo supiera para poder hacer la chamba, ¿no? Y luego yo me di cuenta después, con el tiempo. Y hay mucho ataque porque también convengamos que eres joven. O sea, son tus primeros años de profesional o tu primer año de profesional. Entonces, no tienes conocimiento de estas cosas, claro, ¿no? O sea, yo ahí veo dos cosas, ¿no? La primera que es la vaca se olvida cuando fue ternera. O sea, sí. Todos cuando son jefes se olvidan cuando ellos también estuvieron en tu puesto, en tus zapatos y
y lo difícil que fue quizá adaptarse a un nuevo trabajo o a ciertas funciones que, o sea, convengamos que cuando te entras a un trabajo nuevo no necesariamente tienes que saberlo todo y no necesariamente en la universidad te tienen que haber enseñado todo respecto a ese trabajo, porque cada trabajo se mueve de manera distinta. Para mí en la universidad me pudieron haber enseñado A y quizá en el trabajo hacen A y B, o quizá lo orientan más por el lado B, no tanto por el lado A. Entonces siempre es bueno que la persona que va a capacitar al personal nuevo tenga esa capacidad de entender y de poder acompañar. Pero también está el otro lado del que tiene el puesto y es nulo para el puesto, o sea que lo tienen ahí pero de adorno, y tiene miedo de la competencia. ¿No? Te ve tan capaz, te ve tan útil, te ve tan proactivo, te ve tan inteligente, te ve tan, ¿sabes? Como que puedes seguir creciendo, que te empieza a ver como una amenaza más que como un beneficio para su servicio, ¿no? Entonces ya empieza como a minimizarte, a cargarte de tareas que quizá no te corresponden, para saturarte, para que te aburras, para que te vayas, ¿no? Que de hecho yo, cuando recién salí de la universidad, yo tuve muchísima suerte porque yo ingresé a trabajar a la universidad en la que yo estudiaba. Y a mí me fue muy bien, o sea, ¿para qué? Mi jefa, súper linda, nunca tuve problemas con ella, fue súper así detallosa para enseñarme las cosas. Primero empecé con ella en un aula con alumnos, de ahí ya me soltó, empecé ahí a hacer más consultorio, más asesoría a los estudiantes, y la verdad es que yo la pasé genial, o sea, fueron casi 5 años de mi vida espectaculares, donde casi no tuve ni un inconveniente a nivel laboral, pero luego me tocó entrar ya más al área clínica, donde sí era mi primera vez, digamos, ¿no? Porque yo había hecho mis como prácticas, pero fuera en un hospital, una clínica siempre es distinta, se maneja distinto, el manejo de todo lo que conlleva, como decía Ángela, es diferente. Y me tocó una jefa, porque no era líder, que realmente era muy mediocre. Era muy mediocre y tenía mucho miedo de nosotros como talento. O sea, ¿no? Éramos como 6 o 12 personas muy buenas en nuestro trabajo, que sabíamos muy bien lo que hacíamos, que teníamos buen manejo con el paciente, buen manejo con el personal, al punto de que ella se sentía amenazada. Y tú estuviste también en ese lugar en algún momento, o sea, ¿sabes de lo que te estoy hablando? De hecho, esta persona es conocida por ser mala jefa. O sea, es que todo el mundo amigos, sabe. con decirles que el día que yo me casaba, que yo no sabía hasta que conocí a mi queridísima Ángela, que a mí me corresponde por mis nupcias un día libre en el trabajo, ella me puso turno en el trabajo. Yo creo que todos los que me conocen esta historia tragicomedia de mi vida, porque yo no daba crédito, o sea, yo le avisé con tiempo que me iba a casar, porque yo era prácticamente nueva en el trabajo, y le dije que tal fecha me casaba. Ella lo anotó en un papelito que parece que luego de que me fui de su oficina lo quemó, lo botó, lo rompió, lo arrugó, ¿sí? Y al día que le tocó hacer el horario, dijo Nicole, veremos si te casas. excelente día para trabajar, el día de tu matrimonio, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque a ella le convenía, porque el día que yo le dije, pero yo te dije que yo me casaba, fue como, bueno, pero no vienes, te busco un reemplazo. Y claro, ese es un día no remunerado para mí, es como si yo no hubiera ido a trabajar. No, o sea, automáticamente perdí mi día cuando en realidad me correspondía un día libre, o sea, prepárense, porque si yo quisiera demandarlos, aquí me hago millonaria. ¿Qué podcast ni qué nada? Me voy a las Bahamas de vacaciones. Sí. De hecho, cuando yo la conocí y ya nos teníamos un poquito más de confianza y bueno, coincidimos pues en esos traumas. En conversar de estos temas, y yo le dije, pero oye, por ley ni siquiera es un día, o sea, es el día de tu matrimonio y te dan creo que una licencia de 3 días, si no me equivoco. Y yo tuve que pagar horas para irme de luna de miel. Claro, o sea, te corresponde por ley, es así. Entonces, y yo le dije, ¿por qué no usaste la ley a tu favor? Le dije, ¿no? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no exigiste esto? Porque inclusive tú me comentaste que tuviste que buscar quien te ayude en reemplazo para el día del matrimonio y para su luna de miel después, o sea... Wow. O sea, entiendo Terrible. que no tengas derecho a vacaciones por un tema de que eres nueva y recién vas a acumular tus días, pero era un matrimonio, o sea... Algo importante. Era eso, ¿no? Entonces sí tenía obviamente que... Y sobre todo porque a veces tú entras a un trabajo y tú dices, oye, tengo inclusive yo he escuchado gente que dice, entré a mi trabajo y le dije, oye, tengo este viaje programado en un mes. Y ellos, sabiendo que esa es tu condición, te aceptan y te hacen firmar el contrato. Entonces imagínate un matrimonio que es algo mucho más grande,
obviamente no voy a mover la fecha porque empecé a trabajar. No, aparte que yo ya tenía mucho tiempo de experiencia laboral, pero no tenía experiencia en ese rubro, entonces ella me agarró de pulpina. Sí, la agarró en sus 5 minutos. Sí, y fue feo porque no quiero hablar de experiencias traumáticas, pero tuve experiencias muy fuertes con este ser humano que hasta el día de hoy me hacen darme cuenta que parte de mi personalidad en el trabajo hoy por hoy, de cosas que no tolero para nada y cosas que estoy dispuesta a sí, lo podemos negociar y está bien, es por esa experiencia que tuve con ella. Claro. O sea, yo soy una persona que aprende rápido, pero tampoco no soy quedona. O sea, yo te veo algo y el toque ya. Pero a veces por miedo yo me quedaba callada de algunas cosas. Y mi esposo me decía, pero dile que no sé qué, porque aparte él también maneja personal. Entonces Claro, él decía, claro, yo prefiero que a mí me digan en la cara y lo manejamos a que mi talento se sienta así, ¿no? Y yo le decía, es que no, yo le voy a decir algo y ella me va a despedir. Y yo me moría de miedo, porque en verdad me gustaba mucho mi trabajo y no quería perderlo. Y en mi afán de no querer perder mi trabajo, me dejé abusar. Y creo que eso es lo peor. Sí. Lo peor que alguien puede hacer. Tenía mucho miedo de perder mi trabajo. Y también tienes ahora, nosotras trabajamos juntas, tiene traumas de presentar sus descansos médicos. Tiene traumas de enfermarse. Y es por culpa de este mal ser humano. De verdad, que yo se digo, cruzó. no me enfermé, no importa, yo voy a trabajar, no me descanso médico. Es que tengo muchos traumas. Sí, Necesito, si alguien por ahí es psicólogo y quiere ayudar a una humilde servidora. Aceptamos todos acá las tres. Cuéntanos tu trauma laboral. Pucha, bueno, yo creo que yo sí he perseverado bastante en ese trabajo, o sea, muchísimo, perseveré un montón. Y sobre todo como con esa idea, ¿no? O sea, de no tener otro trabajo, porque en verdad es la realidad, o sea, ahorita no hay mucho trabajo. Y tampoco uno puede darse el privilegio de, ya, bueno, renunciaré y me voy, pues, ¿no? Creo que muchas veces a las dos también les he contado como que esto de, ya quiero renunciar. Literalmente no había mes que yo no dijera, quiero renunciar, porque era literalmente mes que decía, ya no aguanto. Porque ya uno notaba que ya no era un tema como laboral, porque tú puedes pasar por estrés laboral, puedes estar cargada, cansada, muchas cosas, pero ya cuando un tema se vuelve personal, ahí ya, o sea, todo se vuelve feo. O sea, un ambiente laboral así, donde te estén así, que tú tengas una herida y esté, o sea, es horrible, porque, o sea, ni siquiera te puedes llevar con esa persona, o esa persona está ahí, tú no quieres salir porque no quieres cruzarte con la persona, y yo al menos considero, no sé si estaré mal, pero personalmente con ustedes, porque acá miren lo que Ángela quiere que yo meta como lo máximo, sí. En verdad he sido muy afortunada de, bueno, mi primera chamba antes de egresar claramente fue como interna, pues, ¿no? Con ellas. Y yo veía como esa gran diferencia, ¿no? De al menos ustedes siendo ni tan mayores, ¿ah? Porque, o sea, hay... ¿Perdón? O sea, por eso me refiero que... O sea, ni tan mayores en el sentido de que yo trabajando... Sí, en el sentido de que con las personas que trabajé fueron un poco tipo mayores que yo, y ustedes siendo como que jóvenes, como en ese sentido... Ahora sí. En ese sentido conmigo, nunca como que, a pesar de ello, como que, no sé, nunca estuvieron como que no dispuestas a enseñarme algo, ¿no? O sea, si yo me metía la pata o algo, como que me decían, a ver, Sare, me explicaban una cosa así, una vaina así, y ya más adelante, si yo tenía dudas, yo sabía que ustedes dispuestas me iban a ayudar, a solucionar o algunas dudas que podía tener y me podían ayudar, ¿no? Pero en este caso sí, y a lo que iba, ¿no? Que me parecía como lo malo es que, a pesar de ser o sea, como mayor, yo sentía que al menos al ser mayor que una persona y tener mucha más capacidad, experiencia, ¿no? Que se supone que al tener esa jefatura, tú piensas que puede tener esa experiencia y te puede ayudar y todo chévere, ¿no? Viéndote, porque personalmente yo creo que sí he tratado de dar todo lo mejor de mí en mi trabajo, ¿no? Por ahí alguna que otra cosa que claramente, o sea, no trato de minimizar que pude haber hecho mal, una cosa, pero sí obviamente como que en el sentido de venir y decírtelo, oye, mira, Sare, hablemos, esto no está bien, mira, no veo que tu perspectiva, como hayas hecho esto, estuviera bien, mejor lo manejamos de esta manera, ¿no?
o cosas así, ¿no? Pero que siento que nunca recibí, ¿entiendes? Entonces sí, o sea, ya fueron como cosas muy acumuladas que ya se veían que, tipo, cosas mínimas que ni siquiera eran mi chamba, como decías tú, me podían sacar como diciéndome, Sara es la culpable. Yo estaba como, ¿what? ¿Cómo que yo era la culpable? O sea, ni siquiera era mi área y yo era la culpable. O sea, en toda área yo era la culpable. Yo estaba como, ¿what? No entiendo. Entonces sí, es complicado sobre todo trabajar en un ambiente laboral y siento que, no sé, siento que muchas personas últimamente como que se quejan de eso. O sea, como que no hay esa empatía en equipo, en ese trabajo de que no haya competencia, porque ahora siento que es como muy competitivo todo, ¿no? Si tú eres la mejor, tú resaltas o cosas así, y no es como un trabajar en equipo y todos nos unimos, nos enseñamos y chévere, y así avanzamos todos, porque al final todos trabajamos por el mismo objetivo, ¿no? Y vivimos en un mundo de paz Y amor. O sea, no, pero lo que dices es cierto. O O sea, sea, yo creo que... Perdóname, te corté. tranquilo, es tu podcast. O sea, lo que dices es cierto, hay mucha competitividad. Competencia. Competitividad. Competitividad. Paula, por favor, ahí abajo competitividad. Encuesta, ¿cómo se dice? Y acá somos 2 contra 1. Octógonos, octágonos. Quiero dejar claro que Sare votó por mí. Bravo, Sare. Y por eso Todavía- nunca vamos a invitar a Lucero. Todavía no he escogido mi premio, ya pasaron muchas semanas. Pero pronto. Ah, claro. Pronto. Va a ser muchos Prepárate. Aunque me trajo quesito cajamarquino y eso ya lo valoro como un gran premio. Ese es el pago ya. Y mi arracacha para hacer manjar. Pero bueno, continúa por favor con tu historia. Queremos escucharte. Me olvidé. Competitividad. Ya, sí, eso. Hay mucha competitividad. Ah, wow, gran aporte. Gran aporte. No, o sea, creo que tiene que ver mucho con, o sea, sí hay competencia, pero yo creo que también tiene que ver con el hecho de que, o sea, yo entiendo que de repente una persona, al ser, no sé, en nuestro caso, área de salud, tu fuerte, digamos, no sea administrativo, que puede ser, pero tienes que asumir ese puesto porque vas a ser jefe de un área y demás. Pero también me preocupa el otro lado, ¿no? Porque no buscas capacitarte o porque la empresa donde estás no busca capacitarte para que desarrolles esas habilidades blandas que hoy en día, si ustedes ven la importancia de las habilidades blandas, inclusive muchas empresas hoy en día ya prefieren hasta que tengas más habilidades blandas, o sea, empatía, liderazgo y demás sobre conocimientos, ¿no? Porque al final eso es lo que importa, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchas empresas que tienen un alto porcentaje de rotación de personal, o sea, renuncia, se queda un mes, renuncia, y es así, y eso te afecta porque tienes siempre gente nueva y Siempre hay así que no estar progresa, capacitando. no hay un avance en tu área, ¿no? Y eso es lo que muchas veces algunas empresas creo que deberían valorar, el hecho de que tú deberías querer como empresa que tu personal se quede para que puedas cumplir proyectos, objetivos, ¿no? En lugar de simplemente decir, bueno, todos somos reemplazables. Y no, Tal cual. en realidad no. O sea, yo esto es algo que aprendí de mi esposo, que es, o sea, tú tienes que buscar que siempre el talento que tú tienes contigo progrese. Importa si se queda en la empresa, claro, porque lo que tú quieres es que se quede en la empresa, o sea, quieres que progrese y que haga crecer a tu empresa, pero si no, al menos le estás aportando algo. Y eso es algo que yo tengo muy grabado. Entonces, hasta con nuestras peores internas, creo que hasta el último minuto de mi vida con ellas, yo dije, voy a tratar de hacer que se vayan de aquí sabiendo algo. Al menos algo, aunque sea sumar 2 más 2, no me importa, algo. Lo intentamos. Lo intentamos, porque te juro que yo decía, o sea, está bien, de pronto va a salir y va a decir, sí, yo hice mis prácticas en tal lugar con tal licenciada, y la gente dirá como, estás licenciada, ¿no? Pero yo al menos en mi corazón que Claro. di mi 100%. Sí, claro. Que di mi 100% para que ellas se vayan al menos sabiendo algo y un poco de conocimiento más sobre el tratamiento clínico del paciente, ¿no? Y aparte de eso, que las empresas creo que hoy en día ya no hacen tanto capacitación a su personal. O sea, cursos, cosas así que en realidad son importantes. Como decía Ángela, o sea, al final te conviene a ti como empresa. Y al final es negociable. O sea, ya, yo te pago el 100% de tu curso, pero hacemos una adenda en tu contrato y no te puedes ir de la empresa Claro. hasta Por dentro un de año. 2 años Claro. o 1 año, y necesito ver tales resultados posterior a la Eso. culminación de tal Exacto. curso, ¿no? Entonces tú te aseguras que el talento se compromete con tu empresa, se compromete con su estudio porque sabe que va a recibir un beneficio de eso, más no solo que le pagues el estudio, sino que aparte de eso
puede aspirar a un ascenso, puede aspirar a mejores métricas, lo que quiere decir un aumento de sueldo o a un bono por su progreso en el trabajo, ¿no? Y a ti como empresa te conviene porque tu empresa sigue creciendo. Entonces, empresarios, por favor, apuesten por sus talentos. Si ustedes los han contratado es porque saben que son buenos en su chamba y por algo están ahí. O sea, y hay que saber aprovecharlos. Y bueno, eso es respecto a los jefes. Pero nosotros tenemos aparte contacto con los pacientes. Entonces siempre hay también o compañeros de trabajo. O compañeros de trabajo. Por favor, cuéntanos. Sara tiene unas experiencias increíbles con compañeros de trabajo. Experiencias religiosas. Luego hablaremos de sus pacientes. Sobre todo. Así que Sara, por favor. A ver, tendré que bloquear a muchos en mis historias para publicar este video. Muchos pi. De hecho, sí tuve una experiencia en mi trabajo, ¿no? En el primer trabajo que tuve. Que sí, con la compañera con la que trabajaba, no sentía que había mucho compañerismo de su lado, ¿no? O sea, siento que habían cosas en que podíamos sobrellevarlo las dos, pero simplemente ella se hacía a un lado. O de alguna forma en que ella sabía que, no sé, ponte, ¿no? Trabajamos en clínicas como terceros, ¿no? Entonces siempre hay esta supervisión de obviamente del contrato, que todo vaya súper bien, lo cual pues es algo en lo que estamos obviamente, o sea, lo que siempre tenemos que estar, ¿no? O sea, que nos supervisen. Y bueno, habían ciertos temas en que, por ejemplo, ¿no? Podían, no sé, suponer que en parte yo podía haber tenido la culpa o una cosa así, pero en realidad no es así. Mi compañera de trabajo casi nunca decía nada, o sea, sí seré linda, como les decía, ¿no? En todas las áreas seré linda, tipo, tenía que ser la responsable en varias cosas porque a veces me metía en todo y tenía que meter mano porque no me gustaba sobrecargar a los chicos con los que trabajaba, que hacían la parte operativa. Por ese lado yo me sentía como bastante cargada y yo quería apoyarlos porque me daba pena, o sea, ellos ya estaban literalmente, yo sentía que estaban muy cargados, entonces yo tenía que meter mano, cosa que mi compañera de trabajo no hacía, simplemente los seguía sobrecargando de trabajo y yo en verdad trataba de ponerme en su lugar de ellos, ¿no? Entonces, en esos casos ella no era así y cuando teníamos que ver algunas cosas o me reclamaban o me decían, pucha, Sare, el tercero, pues, ¿no? O sea, el supervisor me decía, no, Sare debería hacer esto, lo otro. Ella no decía simplemente nada. O sea, ella sabía que yo no debía hacerlo o que no tenía la culpa, pero no decía ni sí ni no, simplemente se quedaba callada. Porque claramente a ella le convenía estar callada, porque hay personas que a veces son así, ¿no? O sea, tratan de llevarse bien con la persona con la que le conviene porque sabe que les conviene. Y yo no soy de esa forma. O sea, si tú intentas que yo te diga sí a todo, yo no te voy a decir sí a todo si es que creo que no es así. O sea, yo te voy a decir no o dime por qué y me vas a tener que decir y yo, pucha, bueno, en mi lugar como subordinada claramente te tendría que hacer caso, ¿no? Pero no siempre sí a todo o estarte diciendo sí, sonriéndote cuando en realidad no es así, ¿no? Entonces, sí creo que pasa mucho eso en los trabajos, ¿no? Como estar bien con la persona que simplemente te va a convenir y no decir nada y lavarte las manos. Pero al final queda mal conmigo, pues no, porque al final eso siempre nos hacía como tener roces en el trabajo y yo en verdad no soy carepa, o sea, yo no soy hipócrita. Yo cada vez que pasaba algo simplemente hacía mi chamba, trabajaba con ella, pero ya ahí nada más lo dejaba, ¿no? Y había momentos en que habíamos tenido muchos roces y ella me decía, así de tóxica, no sé, me decía, ya no voy a hablar de temas personales contigo, que no sé qué, y yo, o sea, como que en qué momento he comentado sus temas personales. Tu castigo mi era castigo, no ser su amiga. no, exacto, así yo, qué profunda pena. Qué profunda pena. Y yo decía, yo en verdad ignoraba, porque ya era horrible, porque cada fin de semana, si pasaba algo específico, me decía cosas así y yo simplemente ya, obviamente me cargaba personalmente, pero ya después decía, ¿sabes qué? Sale tu conciencia tranquila, o sea, como que sigue con tu vida, ignórala, ¿no? Y lo peor que me daba cólera, porque pasaban esos días, ella me decía que no íbamos a hablar de temas personales, ya no íbamos a ser como que amigas, ni compañeras, ni vainas así, y ella siempre terminaba hablándome y tratando de juntarse, o sea, me veía que yo me hacía a un lado, porque yo no soy hipócrita, si ella no quería hablarme, no me hable, pues a mí que me sobran, o sea, como que me va a hacer falta su amistad, ¿no? Ay, la mujer de muchos amigos. Por supuesto. Y yo me iba como para otro lado para juntarme con la gente con que sí, pues, ¿no? Nos llevamos bien, ¿no? Con las señoras con las que trabajaba, me sentaba por ahí y ella como que se iba y me decía, mira, ¿qué te cayó? O sea, total, decíate, mamita, porque yo soy sí, no intermedio. Y me molestaba eso.
Drástico. Me molestaba mucho, me molestaba Marcando mucho. sus límites. Así es, amigos. No deben ser así, o frío o Eso lo caliente. aprendió de No nosotras. tibio. Así es. Y ya pues, y obvio, horrible. Sí, yo creo que también muchas veces en el trabajo hay un concepto que es como que no hay amigos, o no debería haber amigos, como que te enseñan eso, a no ser amistad, que yo creo que o sea, es algo que en un concepto general está bien, pero está mal aplicable. ¿A qué me refiero? A que obviamente no puedes dejar que tus relaciones interpersonales interfieran, ¿no? O sea, en el sentido de que, porque es mi amiga, como ella es mi amiga, yo le voy a cubrir todo, ¿no? Si no quiere venir al trabajo, si llega tarde, ¿no? Si no hace nada, ¿no? Cosas así, ¿no? Obviamente no debo dejar que sucedan esas cosas, ¿no? Pero tampoco me voy a ir al otro extremo de, no voy a ser tu amiga porque si no nunca te puedo decir nada, ¿no? O sea, ahí yo sí creo que tiene que haber como que un punto en medio donde todo debe ser cordial. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, voy a hacer una confesión de amor en este momento. Porque tengo que admitir que... Espero que sea hacia mí. Sí. Continúa. No, porque es la primera vez en la que yo, en mi vasta experiencia laboral... Por supuesto. No, es la primera vez que yo siento que tengo una amiga en el trabajo. O sea, realmente sí. Lorena comentando. Lorena, tu cara. No, bueno, con Lorena casi no he trabajado. Es que es amiga de universidad. Es mi amiga de la universidad. Claro. Es distinto. Somos amistades distintas. Quiero aquí, por favor, hacer fuertes declaraciones. Somos amistades distintas. La amiga de la universidad es distinta a la amiga del trabajo, ¿entendés? Aquí no hay competitividad. Aquí hay compañerismo. Entre ustedes hay... nada. Mentira, te quiero. Continúa, por favor. Ya, entonces, ¿por qué? Porque yo creo que es difícil como que las cosas, marcar esos límites es muy difícil en el trabajo, ¿no? Muchas veces porque, como a veces bromeamos nosotras, yo le digo, ¿no? O sea, tú convives más conmigo que con su esposo, o sea, literal. Confirmo. No, o sea, nosotros estamos pegadas 10 horas al día y a su marido la ve en las noches nomás. 30 minutos porque se duerme y yo ya... Entonces, es así, ¿no? Es difícil marcar límites, pero sí tienes que hacerlo muchas veces por salud mental, por ejemplo, ¿no? Y en otros casos también para que sepas cuándo decir las cosas, ¿no? En nuestro caso yo creo que, por ejemplo, cuando ha habido algún error de por medio o algún momento donde habíamos actuado mal o reaccionado mal, como que lo hemos llegado a conversar y eso también ha sido motivo más bien de que en nuestro caso nuestra amistad se refuerce. ¿No? Pero claro, también es un proceso, ¿no? No, porque obviamente de repente yo de más chibola reaccionaba peor, ¿no? O no me gustaba que nadie me diga nada o cosas así, ¿no? Y hoy por hoy con las experiencias y demás, y obviamente uno aprende, crece y madura, ¿no? Y obviamente eso hace ya que tú sepas cómo recepcionar las críticas y cuando alguien te dice algo, así sea tu jefe, tu líder, el gerente de la empresa, lo que quieras, tú también sepas que esa persona, ¿no? O sea, así tú seas un subordinado, tiene que hablarte con respeto. Sí, tal cual. ¿No? Y eso, por ejemplo, o sea, yo he sido bien... ¿Has sido? ¿O eres? Ya me he moderado, aunque no lo crean. No, y por ejemplo, sí, o sea, yo soy muy respondona, ¿no? Pero sí, o sea, hoy en día respondo, pero con respeto. Antes no. Canta el límite. Claro, o sea, antes era como que, ¿qué vas a decir todo algo a mí, no? Una cosa así. Y hoy en día es como que, bueno, sí, obviamente te escucho, pero tengo que refutar porque yo no actúo de loca, o sea, es por un punto de vista que tengo, ¿no? Y obviamente, en el momento lo he dicho, ¿no? Yo soy muy de todo o sea, cuestionar. Lo cuestiono, o sea, yo digo, ya, ¿por qué me estás mandando a hacer esto? Ya, o sea, y una vez que tú me explicas, está bien y obviamente, ya, sí, ok, entiendo. Pero hay mucha gente que no le gusta que les digas como que, o sea, porque soy tu jefe y ya, o sea, no. Además conmigo es muy O sea, sobre todo también depende que te mande a hacer, ¿no? O sea, si te va a mandar a limpiar el piso que no te corresponde y no tienes por qué hacerlo, porque para eso hay alguien que se dedica a eso, y que te diga porque soy tu jefe y ya, como que es como... ¿Ustedes fueron la promoción que nos contaron que hubo unas chicas que les mandaban a limpiar el baño en una municipalidad?
No. ¿No? ¿Te Yo acuerdas? no me acuerdo de esa historia, pero, o sea, Sí, por No. ejemplo, ¿no? Eso, por ejemplo, ahorita que acabas de decir, me acuerdo, no sé cuál de... Nos contaron que estuvieron en una municipalidad. Casi se me escapa de dónde. tranquila, Paula está Paula pendiente. está para solucionarlo Pablo, todo. rescate. Bueno, entonces. Me parece gigante. Ya te habías ahorrado la funada, ¿no? Ahora le das más trabajo a Paula. Paula, rescate. Y nos contaron eso de que no sé por qué estas chicas hicieron su internado en fase de pandemia y la mandaban a limpiar el baño. Terrible. O sea que obviamente, o sea, nadie dice que es pucha denigrante ni nada, sino No, que, cero. o sea, si yo veo que en mi trabajo no hay un servicio de limpieza y obviamente nos turnamos para limpiar el baño, Normal. no tengo ningún problema. Pero a mí no me vas a venir a decir que es mi función limpiar el Cuando baño no lo porque es. te mando. O sea, porque recontra como lejos. dice Ángela, no es que sea por denigrar a nadie ni nada por el estilo, pero cada puesto tiene una función. Tal cual. Exacto. Cada puesto tiene una función y por eso por eso existen, ¿no? Pero como dice, o sea, si por ejemplo trabajas en un consultorio y no alcanza el presupuesto para pagar a alguien que pueda limpiar y entre todos se tienen que turnar, pues nada, te toca hacerlo y sí es parte de lo que te corresponde hacer y no pasa nada, ¿no? Pero así de buenas a primeras no es como que, toma, ¿no? O Tal sea, cual. yo sí creo que en ese sentido yo también he tenido bastante suerte. Yo también soy muy peleonera. O sea, yo me controlo mucho porque yo soy muy peleonera, pero lo mío ya es, o sea, Ángela es peleonera lógica, yo soy ilógica. Tú a mí dime que no, y si yo digo que sí, me voy a molestar, ¿no? Pero ya también lo he aprendido con el tiempo, porque obviamente creces, maduras, te das cuenta que hay cosas que sí, hay cosas que no. Tal cual. Y la verdad es que a mí me pasó mucho en la universidad, y me acuerdo clarito, nunca me voy a olvidar, cuando estaba en el curso de tesis con mi compañerita con la que hice mi tesis, y habíamos traído como 10 temas de los que nos gustaría hacer nuestra tesis, y 10 cosas, y nosotras queríamos hacer como recolección de datos. Y nuestro asesor, el que nos asesoró, te amamos, él no estaba todavía en la clase porque parece que había tenido como unos días de permiso, no sé qué, iba a llegar unos días después y nos pusieron a otro asesor. Que nos odiamos por mucho tiempo, pero ahora es una relación cordial la que tenemos. Y él nos empezó a decir, no, ese tema no va, ese tema no va, ese tema no va. Yo los 3-4 primeros temas se la pasé, dije, ok, sí, quizá no va, de pronto sí, fuimos muy alto, ¿no? Quizá podemos ya orientarlo más al tiempo que tenemos disponible, ¿no? Pero ya como al 5º, 6º tema, yo ya me empecé, ¿ustedes han visto Furia Intensamente? Soy yo. Yo ya empecé así, como que se me empezó a aprender, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué no? O sea, ahora sí, ok, la primera, segunda, te puedo aceptar que me digas no porque te sale de ahí, pero la tercera, cuarta, dime por qué no. Y él simplemente decía, no, es que no van a tener tiempo. Yo le dije, a ti, y ahí sí me puse súper molesta, le dije, a ti no te corresponde decirme si voy a tener tiempo para hacer las cosas que me estoy planteando hacer o no. A ti te corresponde decirme si es un tema que es viable o no es viable, sea el tiempo con el que yo disponga o no. Y él como que dijo, bueno, yo no comparto tu punto de vista, pero lo respeto. Y yo le dije, no me interesa si lo respeto o lo comparto. ¡Ay! Y empecé a gritar y le dije, pero es que no me parece, no sé qué. Tu trabajo acá es decirme a mí si mi tema es viable o no es viable. No decirme si yo voy a tener tiempo para hacerlo o no voy a hacerlo. Claro. O que si tengo las habilidades o no para hacerlo porque tú no me conoces. Y como que ahí él ya se empezó a dar cuenta que yo ya estaba bastante furiosa y todos mis compañeros como que me miraban como, Nikki, cálmate, ¿no? Y yo, pero es que no me parece, o sea, es injusto. A mí las injusticias de verdad que me dan mucha cólera. Y ya yo me puse así como que, ¡ah! Bueno, después trabajé en mí y ahora sí las cosas me parecen injustas, pero te las digo, ¿no? O sea, nos ha pasado hace poco que también pasó una situación que para mí era injusta y yo dije, bueno, esta es la decisión que yo tomo, acéptenlo o no lo aceptan, pero esto es lo que yo voy a hacer porque yo voy a velar primero por mí, por mi paz mental, por mi tranquilidad, por mi salud y ya está, ¿no? Y también creo que mencionaste algo sobre, o sea, los feedbacks, ¿no? Que a veces los jefes te dan feedbacks o tus propios compañeros y demás. Siempre tiene que ser desde el respeto, pero tú también
tienes que aprender a entender que toda la información que llega a ti es información simplemente. Tú decides qué tanto deseas tomarlo o no tomarlo. Tú decides qué tanto consideras que va para ti como que no va para ti. Porque todo es información al final. En la vida, el hecho de que nosotras estemos acá sentadas y conversemos y Sara nos cuente sus experiencias y nosotras, es información. Pero tú eliges qué tanto vas a tomar para tu vida, que realmente consideras que te va a servir para mejorar, y qué es lo que simplemente te tiene que resbalar porque X, ¿no? Yo no considero que eso es para mí y ya está. Porque al final también del otro va a salir de su boca un poco de lo que ese ser humano es. No solo lo que se refleja en ti, sino también lo que esa persona es. Entonces tú tienes que aprender a discernir qué es lo que se está reflejando de ti y qué es lo que simplemente es y ya está. Y te bañas en mantequilla y lo dejas, o sea, lo sueltas. Sí. Porque si no, no vives. Todo el tiempo estás pensando, no, y esto, y no, sobre todo tú que eres súper perfeccionista y odias equivocarte. Sí. O sea, porque ha sido nuestra internet, la conocemos. Cada vez que Sara cometía un error era como, pero Sara, no sé qué. No, pero yo lo vi, pero no sé qué. Y se alteraba y era, pero tranquila. O sea, nadie te está echando la culpa. Simplemente necesitamos solucionar, ¿no? Y ella como que se alteraba horrible. Claro, sí. Creo que tengo cosas que hacer introspección. Es Como cosas programa no sanadas. / terapia. Terapia. Nuevamente, soy un psicólogo por Ven a ahí. terapia con nosotros. Sí, o sea, pasa bastante con el tema del perfeccionismo. O sea, las personas que son perfeccionistas, pasa eso, ¿no? Que se frustran un poquito más porque Sí. obviamente errar es humano, ¿no? Y te va a suceder en algún momento. Pero creo que la clave siempre es, más allá del error, es buscar las formas de no volver a caer en eso, Tal ¿no? cual. Que eso es lo que ya luego tú como persona te va a ayudar a superar, ¿no? Que es un poco también como le he dicho a otras chicas que han estado con nosotras, a nosotras ya desde una posición de que hemos enseñado a otras personas, decirles, ¿no? O sea, te puedes equivocar, pero lo importante es que ese error no vuelva a suceder, ¿no? Entonces, bajo ese lado ir buscando formas, ¿no? O sea, no sé por qué, al menos yo les digo, ¿no? O sea, yo me he equivocado en lo mismo que tú en algún momento, ¿no? Y o sea, yo tengo experiencia y demás, pero pasa, pues, ¿no? Pero, o sea, eso que dices es cierto, o sea, está bien equivocarte, pero nosotros vemos el error como el fin del mundo. Ajá. Y, o sea, yo como persona perfeccionista que ha trabajado en eso mucho tiempo y que hasta el día de hoy lo trabajo, y que ahora ya no me cuesta tanto decir, me equivoqué, lo puedo arreglar, y si no lo puedo arreglar, me toca dar la cara y Claro. pedir perdón, ¿no? Pero es aprender de eso, o sea, ese como resbalón, esa caída es para que tú reflexiones, aprendas y sigas, no para que ahí, o sea, ahí no se acabe el mundo, ¿no? Exacto. Y la idea, o sea, nosotros venimos a este mundo, tú y yo ya lo manejamos en un concepto distinto, pero venimos a este mundo a aprender de nuestros errores, Tal cual. para luego poder ir a otro lado donde ya vamos a poder, ¿sabes? Como Ir mejorando. aprovechar Claro. y seguir aprendiendo desde otro punto, pero siempre vamos a estar aprendiendo porque para eso vinimos a este mundo Tal cual. terrenal, o sea, a aprender, y lamentablemente se aprende equivocándose. Equivocándose. O sea, porque es así. Igual yo siento que es clave, como hablábamos, ¿no? Tener gente que te rodee, que te diga eso, ¿no? O sea, como que tranquila, o sea, puede pasar, hay que hacerlo de esta manera para que salga mucho mejor y aprende para que no te vuelva a pasar más adelante, ¿no? O sea, como que eso ayuda bastante, ¿no? Tener ese colchoncito que te respalde y te diga, mira, tranquila, o sea, va a estar bien todo, tranquilízate, como que lo resolvemos, ¿no? Tranquila, pero ya que no pase una Claro, y oportunidad. eso tiene que ver mucho de cómo cómo te han señalado, porque lo que suele suceder, o sea, ¿por qué yo creo que reaccionamos así? Porque cuando alguien se equivoca, solo te señalan el error, Es cierto. ¿no? Y no Entonces, reconocen todo ajá. lo- Entonces lo que tú no quieres, obviamente, es admitir que te equivocaste, ¿no? Admitir que metiste la pata, entonces buscas culpables, ¿no? X. O evades, ¿no? Ajá, o evades, o dices, no me equivoqué, algo pasó, ¿no? Entonces, en realidad, el punto es como que, o sea, tranquila, no te estoy diciendo esto para acusarte, para que te despidan, no simplemente te equivocaste y hay que solucionar, Sí. ¿no? Y algo que debo como decir y en agradecimiento si esta persona lo ve, es que mi jefa interna, siento que hice mucha conexión con ella porque
nos respaldábamos. O sea, cierto que en algún modo no fue bueno en un inicio porque siento que me metí en cosas que no debía meterme y eso quizás lo admito porque a veces uno tiene que hacerse a un lado y dejar que las personas encargadas vean, y a pesar de que te quieran meter, no te metes porque no te tienes que meter ahí, porque si no ya, o sea, pasan cosas feas. Pero sí siento que en algunas cosas que yo he podido meter la pata, que ha sido pues feo, ¿no? Para mí, que se me acabó el mundo. Sí, esa persona que ha sido mi anterior jefa ha sido ese soporte para mí. O sea, como yo estaba en crisis, así como que ya, o sea, se iba a acabar el mundo para mí, yo como que terrible, pero ella ha sido como tranquilízate, o sea, vamos a salir de esta, no se va a acabar el mundo, tú tranquila, vamos a ver soluciones, déjame que yo voy a hablar acá. Y cosas así que en verdad te tranquilizan, ¿no? Porque no es como que ya fuiste o despedida, porque en cierto modo ya sabía cómo yo trabajaba, o sea, sabía que era responsable con mi trabajo, sabía que no quería que pasen esas cosas, pues, ¿no? Evidentemente, como tú dices, errar es humano, ¿no? Entonces, sí es bonito como tener ese respaldo y te ayuda bastante en tu crecimiento, como te ayuda, es bonito, ¿no? Tener esa persona aparte que te da apoye. seguridad, Tal sí, cual. te dices, oye, sí, mira, mi superior, o a quien yo estoy a cargo de, quien está a cargo de mí, realmente, o sea, me valora y Tal ve cual. que mi trabajo sí es bueno, que esto es parte de mi aprendizaje, ¿no? Y al final me está cuidando. Pero ahorita que decías eso, acabo de recordar lo que les quería decir cuando Ángela hablaba sobre el tema de la competencia y eso, y es que yo me acuerdo que mi hermana siempre me decía, como en la universidad nadie es tu amigo, ¿no? O sea, tú tienes tus amigos del colegio, pero en la universidad nadie es tu amigo, porque todos van a querer lo mismo que tú, tener buenas notas, ser el mejor puesto y tener el mejor trabajo. Y siempre me lo repetía, y mi mamá también me lo repetía, y yo como que entré a la universidad con una mentalidad muy de no puedo tener amigos porque nadie quiere ser mi amigo, sino que todos quieren competir contra mí, o yo tener que competir contra ellos. Pero dije, o sea, ¿por qué tiene que ser así? Y en realidad lo rico de nuestra carrera es que al haber tantas ramas en las que te puedas especializar, en realidad hasta llegas a hacer como un trabajo en equipo, porque nosotras, o sea, igual que tú, yo tengo mi grupo de la universidad con mis amigas de la promoción, y no sé, por ejemplo, yo que soy área clínica, la otra es área deporte, la otra es más comunitario y está viendo ahorita más gestantes, ¿no? Si a mí me llega un paciente que hace poquito me pasó gestante, yo no sé, no me siento en la capacidad de poderlo atender, porque a mí me gusta más ya ver a partir de que el niño nace en adelante, no tanto en los años previos. Se lo derivo a ella, ¿no? Le digo, Claro. amiga, por si acá te estoy pasando tal paciente, y le paso su número y los pacientes se comunican con ella. O hay una nutricionista que ni siquiera me conoce, yo nunca la he visto en mi vida, pero es una nutricionista renal muy buena, y cuando vienen y me preguntan por renales, los derivo con ella. Yo digo, con ella. A veces oncológicos, cuando me preguntan, yo le pregunto a Ángela, ¿quieres atender pacientes? Porque o sea, yo soy consciente de mis capacidades, pero también de las cosas que de pronto prefiero no arriesgarme a hacer, porque para mí el paciente es lo más importante. Así es. No solo demostrar que yo puedo con todo, Así sino es. que realmente lo que él va a venir a buscar lo va a conseguir. Así Entonces, es. si yo sé que no estoy en la capacidad ahorita en este momento de hacerlo, prefiero no hacerte perder tu tiempo ni tu dinero, y que busques con quién. Y al final eso hace que también crezcas tú como profesional y como persona, porque luego el día que tú derivas, yo le derivé un paciente a Ángela, y ella, no por devolverme el favor, pero va a ser consciente de, oye, yo puedo contar con Nicole, porque yo sé que ella también cuando quiere o no puede, me los deriva a mí, piensa en mí, ¿no? Cuando me vienen y me buscan por deporte, yo recomiendo siempre a la misma persona, no como, anda con esta amiga o con esta, ¿no? Que tengo dos que se dedican a eso, y ya tú ves con quién te sientes más cómodo, con quién económicamente te conviene más y demás, pero yo sé que no estoy en la capacidad de atender si eres deportista, porque no es mi campo, no me gusta y no lo voy a hacer. Hasta mi propio esposo, que es deportista, yo le he dicho, sorry, te vas a ver con mi amiga, porque yo no. Y él, no, pero tú nomás. Y yo le digo, es que yo no estoy en la capacidad de poderte ayudar como sé que ella lo va a hacer. Y él se está atendiendo con mi amiga ahora y le va súper regio, y yo tranquila, porque yo tengo la capacidad de entender lo que ella te va a decir, de las recomendaciones que te va a dar y demás, pero hay muchas cosas que ella le ha recomendado a él que a mí jamás se me pasó por la cabeza, que era importante, ¿no? Entonces yo sí creo que también es bueno reconocer nuestras limitaciones, ser conscientes de ello, y dar ese brazo a torcer, porque a veces nos cuesta, por querer creer que somos mejores profesionales por hacerlo todo, es todo lo contrario. Sabes que no sé hacerlo, y al final te ves peor cuando intentas hacer algo que realmente no sabes.
Sí, entonces sí, esa frase que tuve mucho tiempo en mi cabeza, luego me fui dando cuenta que en verdad no era tanto así, sino que es mucho como tú lo planteas, cómo tú lo ves y también a qué te dedicas, ojo, porque capaz en administración de pronto sí no hay tantos amigos y hay más como competitividad laboral, no lo sé, ahí sí estoy hablando en mi ignorancia, pero al menos en nuestra carrera yo creo que sí se puede hacer mucho trabajo en equipo. De acuerdo. Y es mucho trabajo de equipo lo que hacemos, ¿no? Con otras profesiones también. Estamos en contacto con médicos, enfermeras, ¿no? El administrativo también, ¿no? Y muchas veces hasta es difícil porque ellos a veces no comprenden ciertos puntos de vista que obviamente nosotros tenemos, ¿no? De nuestro lado, pero bueno, pues, ¿no? Es parte de la comunicación también que tenemos que formar. Sí. Así es. Bueno, nada más que decir. Cerró el programa, ella sola. ¿Alguna otra experiencia más? ¿Con algún paciente quizá? Algo que te haya pasado chistoso, horrible. No, o sea, de hecho creo que en mi primer trabajo inicialmente no pasaba visita, pero después, o sea, obviamente extrañaba porque pues en el internado era todos los días ver pacientes, como que entre aquellos más pesados, unos más dóciles, ¿no? Y yo siempre hacía esta comparación, ¿no? O sea, como que no, yo creo que eso es como también podría ser un punto particular de hablar acá, es que a veces tenemos muchas expectativas en un nuevo trabajo y tendemos a comparar muchas cosas y eso no ayuda. O sea, yo particularmente siento que no me ayudó porque al lugar que vas a trabajar tienes que adaptarte a cómo son las cosas en el otro lugar. No tienes que estar pensando, ay, sí, pero ya lo hacían así, ay, sí, pero creo que eso en cierto modo hizo que quizás yo cuestionara muchas cosas o hiciera muchas cosas que quizás no estaban bien, ¿no? Entonces, sí es un punto importante, ¿no? Si te vas a otro trabajo, como que no cuestionar, o sea, más allá de cuestionar, que está bien cuestionar, como decía Ángela, pero no comparar, no tender a comparar mucho, ¿no? Pero sí son distintas situaciones, distintas realidades, ¿no? Y siento que eso es como algo que sí, o sea, como que extrañaba mucho de la clínica porque teníamos una manera distinta de atender a los pacientes, por ejemplo, acá era como que sí, es modo que tenías que hacer, no, en nuestro caso era como que, mira, Sari, ¿no? Acá tenemos el paciente con un diagnóstico tal, tú vas, le programas su dieta, le comentas que le gustó, su tolerancia, todo listo y veías, pero tú eres la nutricionista y tú tienes que decirle más o menos qué le conviene al paciente. No es que vas y le dices, a ver, señor, tengo tal, que desea, ¿no? Y es como claro, un restaurante, ¿no? Ajá. Exacto, entonces en ese trabajo lo manejaban de esta forma. Y era como para mí chocante porque ustedes me amenazaron y me dijeron, si tú vas a tomar el pedido, te sacamos porque no queremos acá pacientes que vengan al restaurante porque acá viene una clínica, que no sé qué. Yo me había quedado con esa idea, pues obviamente. Entonces allá obviamente era chocante porque yo era como, ya basta, ¿no? O sea, hacerle caso a lo que el paciente quería, obviamente no. Y bueno, eso creo que era lo que más me chocaba, ¿no? Como hacer ese tipo de comparaciones que no estaba bien, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, en general, bueno, algunos pacientes súper buenos, pero bueno, sí, eso. No sé qué más decir. Sí, o sea, en verdad, en la vida las comparaciones y las expectativas creo que es lo que más te derrumba o te puede llegar a frustrar o frustrar, ¿no? Como que generar más frustración, más desilusión. Porque claro, tú puedes tener expectativas altísimas sobre algo y al final las cosas no son así, como puede que sí, pero en el caso de que no, pucha, te vas al suelo. Hay gente que hasta se deprime por eso y es fatal, porque, o sea, sí, no podemos vivir en la vida esperando, ay, sí, qué tal cosa, qué tal otra. O sea, nos gustaría que muchas cosas fueran de tantas formas, pero lamentablemente no siempre va a ser así, pues. Tal cual. O sea, sí, y sobre todo fuera de las expectativas que uno tenga, también saber qué es lo que yo puedo hacer para mejorar, ¿no? Mi ambiente laboral, ¿no? Lamentablemente a veces hay jefes o supervisores o lo que sea, que no son abiertos al diálogo, ¿no? En el sentido de que yo no le puedo decir, por ejemplo, a esta jefa que hemos compartido en algún momento, no era alguien abierta al diálogo, ¿no? Entonces tú no podías acercarte y decir, mira, tú me has dicho esto, pero no estoy de acuerdo, o no nos gusta esta forma en la que estás trabajando, ni nada de eso, no, era una persona cero, ¿no? Pero sí hemos tenido, ya después, ¿no? Personas con las que sí se ha podido conversar, sí hemos podido llegar a acuerdos,
o donde inclusive le hemos podido decir, mira, esto no va a suceder porque no nos sentimos cómodas con este cambio, con esta actitud. Y se ha podido hacer algo, ¿no? Hemos sido escuchadas. Sí. Bueno, yo sé que usted, querido público que nos está viendo, quiere saber cuál fue mi experiencia traumática con esa jefa horrorosa que arruinó mi vida, mis expectativas sobre... Le creó problemas gastrointestinales. Me creó problemas gastrointestinales, así que el día de hoy les voy a compartir mi experiencia de terror. Porque creo que tú no sabes, o sí. No creo sé, tú sí sabes. Pero me mira con esa cara de signo de interrogación. Por favor, Paula, ponle un signo de interrogación acá. Porque no se acuerda, pero ahorita les voy a contar. Yo soy una persona que somatizo mucho mis emociones, ¿ok? O sea, yo si me estreso ya me empieza a doler la cabeza, que si estoy sobrepensando, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Entonces, esto ya lo sabía desde la universidad porque tuve una época en la que tuve mucho estrés y me dio bastante migraña, tuve que ir al neurólogo y el doctor me dijo, solo necesitas tranquilizarte, calma, ¿no? Entonces yo sé que cuando tengo periodos de estrés muy fuertes, a mí me dan migrañas muy fuertes, ¿ya? Pero bueno, esto no me pasaba desde la universidad, ¿ok? O sea, desde esa vez que tuve que ir al neurólogo y demás, no me había vuelto a pasar. Yo controlaba muy bien mis migrañas porque sabía que cuando ya estaba muy estresada necesitaba hacer actividades que me ayuden a relajarme, pintar, meditar, lo que sea, que me ayude a calmar esa ansiedad. No está afuera, no te distraigas, está dentro del cuarto. Ya discutimos de esto del video pasado. Ya me doy cuenta cuando está ausente. Yo creo que ustedes a estas alturas también. Bueno, y la cosa es que en este trabajo en el que estaba, yo trabajaba en un piso bastante movido, era el trabajo muy estresante. Lo que a mí me hacía como apaciguar mucho mis funciones del día a día era el ambiente en el que yo trabajaba, que con los médicos, las enfermeras, era, o sea, top. El trato era increíble con los médicos de piso, con los tratantes, con las enfermeras que estaban siempre ahí en piso. La verdad es que era increíble. Y no les hablo de mis compañeros nutricionistas porque lamentablemente en este lugar no compartíamos mucho, no convivíamos mucho. O sea, cada uno estaba en lo suyo y estaba en su piso y no nos veíamos casi nada. Por ahí que si nos encontrábamos para almorzar porque coincidíamos, pues bueno, ¿no? Pero así como convivencia, así como Ángela y yo ahorita que estamos como siamesas todo el día, no teníamos eso. Entonces... pues bueno, el trabajo muy bien, pero sí llega una época en la que me estresaba mucho. ¿Por qué? Porque esta persona que les comento tenía muchas preferencias. Entonces a nivel compañerismo, no había mucho compañerismo porque habían personas que se querían hacer amiguitas de la jefa para subir y siempre tener beneficios y privilegios, ¿no? Versus a los demás. Y yo era la nuevita, pues, ¿no? Yo tenía creo que, no sé, 5 o 6 meses trabajando ahí. Y no, tenía un poco más, pero bueno, ya casi iba a cumplir 1 año en el trabajo y el punto es que tenía mucho estrés, me habían cambiado de piso, justo un piso que emocionalmente era mucho más fuerte porque tenía que ver pacientes oncológicos y no solo pacientes adultos, sino también niños, y para mí eso era demasiado. O sea, como les dije, yo somatizo mucho, me considero una persona muy empática, entonces puedo llegar a sentir tu dolor y eso es como, absorbo esa energía, de verdad, la absorbo. Entonces, en esa época todavía no sabía muy bien cómo gestionarlo y cómo liberarme de eso. Y empecé a cargarme y a estresarme mucho y al punto que llegaba a mi casa muy cansada, ya prácticamente para echarme a la cama a dormir. Nunca hagan eso. Si tienen un día horrible en el trabajo, primero báñense, liberen esa energía, bótenla de su cuerpo y luego échense a la cama porque si no todo eso se va a acumular. Y el punto es que yo no lo hacía, o sea, no tenía como gestión de eso. Y llegué a un punto de un cuadro de estrés tan fuerte que me dieron estas migrañas súper fuertes. Y un día me levanté en la mañana para alistar el desayuno, todo para irme al trabajo, y me encierro en la cocina para cocinar el desayuno y empiezo a sentir como mis cachetes así caliente. Entonces yo dije, qué raro, capaz me está dando fiebre, ¿no? Fue súper raro. Y de pronto dolor de cabeza, cuello, como que todo esto. Entonces yo dije, uy, no me va a dar migraña. Entonces ahí me tomé la pastilla para la migraña, pero no. Esta vez no funcionó, empecé a sentir como fotosensibilidad, la luz me molestaba y empezó a darme náuseas hasta llegué a vomitar. Entonces mi esposo me dijo, hoy no vas a trabajar. Y para que vean el grado de mi trauma, yo le dije, no puedo faltar al trabajo, porque si yo falto al trabajo, me matan. Y mañana mismo
patitas para qué te quiero, me botan del trabajo. Y él me dijo, pero no puedes ir a trabajar así, que no puede ser posible, que no sé qué, vamos al médico, que te den tu descanso médico y te quedas acá en la casa. Y yo le dije, no puedo faltar, nada, descanso médico, no. Y con ese dolor horrible que me dolían los ojos, que estaba vomitando, porque hasta el minuto en el que salí de la casa vomité, mi esposo me llevó al trabajo. Y yo llegué a piso, nosotros teníamos que revisar como las bandejas de los desayunos, todo para ver que todo llegaba conforme según la programación. El olor horrible. Si usted, amigo, amiga, ha tenido, bueno, amigo no, pero amiga, si has tenido una gestación y has tenido náuseas, te puedes dar cuenta más o menos de lo que yo sentía. Olía esa comida, el huevo, todo, varias cosas mezcladas que yo estaba como que me volví a meter al baño a vomitar. Y yo en un momento me agaché para recoger algo que se me cayó y ahí sentí como si mi cerebro explotara. Y ahí dije, no puedo más. Y me puse a llorar y le dije a la enfermera, porque mi jefa no me contestaba el teléfono, le dije a la enfermera, por favor, no puedo más, necesito irme a emergencia porque me siento muy mal. Y me dijo, pero ¿por qué has venido a trabajar así? Anda ahorita a emergencia al toque, le voy a pedir a tal persona que te acompañe, que una enfermera súper linda que la amo, en verdad, que nos hicimos súper amigas, y me dijo, le voy a decir que te acompañe porque si no te puedes desmayar en el ascensor, o sea, yéndote de emergencia. Bueno, en emergencia me atendieron todo, para esto que la coordinadora de otra área, que ni siquiera era mi jefa, pero también era Nutri, al final se hizo mi amiga, ella sí estuvo súper pendiente de mí, preocupada por mí, si estaba bien, si algo me había pasado. Y mi jefa solo me respondió, ay, Dios mío. Yo le dije, me siento mal, estoy con migraña, no sé qué, ay, Dios mío. Esa fue su respuesta. Y yo como que leí su mensaje y dije, no entiendo qué significa esto, ¿no? Claro. Y bueno, yo estaba en la misma clínica, entonces, bueno, me atendieron por emergencia, me pasaron tramadol, varias medicinas, y yo me quedé dormida y me dijeron, descansa todo lo que puedas. Y me levanté creo que como a las 11:30, 12, y ella vino a verme y me dijo, ¿cómo te sientes? ¿Tantos almuerzos te dijo? Sí. Tu programación. Y ella me dijo, ¿cómo te sientes? ¿Estás mejor? Y yo le dije, sí, bueno, ya descansé, me siento un poco débil, porque obviamente me pasaron medicinas y yo me sentía laxada. El doctor me preguntó si yo quería descanso médico, ¿y usted qué cree que yo respondí? Que no. No. Exacto. Yo dije, no se preocupen, yo voy a terminar mi turno, acá yo me quedo, no sé qué. Y ella dijo, bueno, me parece bien porque estás teniendo consideración con tus compañeros, porque como yo me había puesto mal, todos mis compañeros tuvieron que asumir mi piso y se tuvieron que dividir las camas y todo. Yo fui a mi piso y ellos ya me hicieron el reporte de todos y me dijeron, pero ¿estás segura que estás bien? ¿Te quieres quedar? Y yo le dije, sí, chicos, no se preocupen, yo me hago cargo, no sé qué, y ya ellos se fueron. Y yo dije, bueno, hoy día no importa si salgo más tarde, pero yo termino de hacer todo porque termino. Y ya iba avanzando así, a la velocidad del rayo, bien lenta, ¿no? Porque estaba bien laxada de la medicina, y como a las 3, 4 de la tarde ella me escribe y me dice como, Nicole, cuando tengas un tiempito, por favor, ven a mi oficina que necesito hablar contigo. Y yo dije, ok, bueno. Y me fui a su oficina y, como les digo, estaba dopada, así que mi nivel de reacción fue nulo versus a lo que yo sería el día de hoy. Y me dijo como, bueno, mira, es que me he dado cuenta haciendo como un análisis de la cantidad de veces que te has enfermado versus a tus compañeros. Te enfermas mucho, eres una persona muy débil y como que creo que tienes que pensar si este puesto de trabajo es para ti o no. Y yo me quedé así como que le dije, pero yo no me he enfermado muchas veces, o sea, es hoy, que es la primera vez en todo el tiempo que me conoces, que me ha pasado esto, y la vez que me dio COVID, que me hubiera encantado venir a trabajar, pero lamentablemente por protocolos de salud no puedo, y me dieron descanso médico como 5 días, y me dijo como, sí, pero versus a tus demás compañeros, tú eres la que más se enferma. Y yo dije, wow, entonces los otros son de hierro, ¿no? Porque jamás se han enfermado en su vida, nunca han pedido un descanso médico, ¿no? Y eso que yo suelo no pedir descansos médicos, o sea, suelo decir tipo, no me dé eso, sí puedo, a menos que ya sea algo súper grave y que me digan, no, tienes que reposar sí o sí, bueno, ni modo, ¿no? Entonces yo como que en ese momento solo me quedé así y me dijo, así que bueno, ahí te lo dejo sobre la mesa, ya tú decides si es el trabajo para ti o no, y ya me dirás cuando tomes una decisión. Y yo en ese momento solo me quedé pensando, como que la miré y le dije, ok, gracias. Me paré y me fui. Y me fui, y cuando ya empecé a como caer en cuenta de lo que había pasado, le escribí a mi esposo y le conté. Él obviamente ese día me fue a recoger, y mientras yo le iba contando en el carro, él estaba súper histérico, me decía, pero tú quisiste, ¿qué le dijiste? Y yo, no le dije nada, llorando, ¿no? Porque yo de verdad no concebía. Claro. Y bueno, después de eso, ya en mis
6 sentidos bien puestos, fui y hablé con ella y le dije todo, ¿no? Le dije, mira, yo considero que un líder de verdad se preocupa por su personal, que si tú consideras que yo no estoy gestionando bien mi estrés, deberías de darme herramientas para gestionar mi estrés, porque ustedes como empresa deberían de preocuparse que su personal sepa gestionar su estrés y sepa cómo manejar, porque no es un trabajo fácil, lo que nosotros hacemos no es fácil y tratamos con vidas, y a veces vidas tan indefensas como los niños, y es muy complicado gestionar esas emociones tan fuertes. Pero si tú realmente te preocuparas por mí, por mi salud, no me dirías piensa si el trabajo es para ti o no, porque así en mi vida jamás podría hacer nada. Lo que me diría sería, oye, mira, me he dado cuenta que te está costando un poco gestionar esto, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Necesitas algo de mí? ¿Qué más puedo hacer? En la clínica tenemos estas herramientas para el personal que necesita esto, ¿no? Porque no vas y hablas con el psicólogo, porque, ¿no? Y buscar la manera de ayudarme. Y honestamente lo que siento que tú estás haciendo es muy cuestionable. Y le dije, y sí, o sea, no te voy a negar, tengo estrés, tengo muchas emociones, absorbo mucha energía, estoy ahorita haciendo un trabajo que no me corresponde porque estaba reemplazando a alguien que se había ido de vacaciones, y para mí es muy fuerte esto, ¿no? Y ella empezó a echarse flores de cuando fue pandemia y todo lo que ella había trabajado, y la verdad es que no había trabajado en nada porque ella se declaró enferma todo el tiempo para no ir, porque no se quería arriesgar a no contagiarse de COVID. Cuando todos, incluyendo a Ángela, iban día tras día a exponerse a trabajar en un ambiente súper contaminado de COVID, porque estábamos muy fuerte con el COVID en esa época. Sí, y ella ni siquiera tenía contacto con pacientes en realidad, o sea, ella tenía miedo a contagiarse por estar caminando por los pasillos. Exacto, y ni siquiera eso, porque a veces ni salía de su oficina y solo iba de su oficina a su carro, de su carro a su casa y ya. Entonces yo le dije, a mí honestamente me parece una falta de respeto que me hayas dicho esto, pero no te preocupes porque apenas pueda, yo me voy. Y ahí al tiempito fue que salió la oportunidad de trabajar con esta bella señorita. Y me salvaron la vida. Y renuncié y me fui. Y le dije, bueno, renuncio. Y me dijo, ay, ¿y te vas así tan intempestivamente? Y yo, Ahora pues. ahora pues, dime algo, como la Linda. ¿Conmigo o sí o no? ¿Sí o no? No, y ahí me fui y ya no quise saber nunca más nada de ella. Sé que sigue teniendo problemas respecto al tema de trata de personal. Trata, ¿no? Contrabandista. Con el trato del personal. Pero bueno, yo creo que siempre en esta vida todo cae por su propio peso y al final Dios se encarga de poner todo en su lugar. Sí. Y eso es lo que le está pasando a ella ahora. La verdad es que no me alegro, pero tampoco me da pena porque creo que al final todos recibimos lo que damos y eso es lo que le toca pues ahora. Y le tocará hacer su reflexión. Si en algún momento ves este video porque nos hacemos virales, sabes que estamos hablando de ti. Mamita, anda al psicólogo. Mira, el síndrome de Procusto es algo que existe y yo te recomiendo tratarlo. Hace rato estaba pensando en eso. Decía, ¿cómo se llama el síndrome? ¿Cómo se llama el síndrome? O sea, la disléxica quería decir Procusto, ¿no? A ver, trata, intenta. No puedo. Conozco mis limitaciones. Muy bien, ella ha estado muy atenta en este video. Pero bueno, espero que no les haya gustado mi experiencia, porque a mí no me gustó para nada. Ha sido de verdad fatal, pero me imagino que igual todos en algún momento deben de haber tenido una experiencia igual dura, fea, difícil de atravesar, sobre todo los primeros años que, como dice Sare, creemos que tenemos que pagar derecho de piso y aceptamos maltratos que no debemos de aceptar. Así que si tú nos estás viendo y todavía no has empezado en tu primer trabajo, sigue el consejo de Ángela. Te pueden decir lo que quieran, te pueden hacer observaciones sobre tu trabajo, pero la forma en cómo te lo digan siempre es importante porque nadie puede ser irrespetuoso contigo ni minimizar lo que tú haces. Exacto. Pero tampoco seas conchudo y si te equivocas, acepta que te equivocaste y trata de mejorar. No vengas con que, bueno, pues yo soy así, no sé qué, tampoco, ¿no? Hay que todos trabajar un poquito nuestra parte ahí, nuestras emociones. Así es. Claro, lo más importante siempre es querer avanzar, querer progresar, claro, que se note el interés sobre todo en el trabajo que estás haciendo, que es bastante importante. Y también, ¿qué estás haciendo? Nada. Te lo presto. No, y ya me olvidé qué iba a decir. Y también querer progresar, querer avanzar, ser mejor en lo que haces. Y también, yo te estoy escuchando. Saber escuchar las críticas que te dan. Sí, constructivas, saber, y yo creo que también es importante lo que ellas dicen de, también ya una vez que estás ahí, saber de quién viene,
Porque a veces hay algunas personas que solo se enfocan en lo malo. Que también es parte de mi primera chamba que me pasó. Primera chamba. Que sentía que solo se enfocaban en las cosas negativas que yo podía tener en ese momento, ¿no? Y que, bueno, ya no. Ahora soy perfecta. O sea, sí, yo creo que tú como jefe puedes querer que tu personal siempre traiga ideas más innovadoras y todo, y está súper bien porque obviamente quieres que todos crezcan con la empresa y ayuden a la empresa a crecer, pero creo que no está bien enfocarte solo en las deficiencias que tienen. Justo hoy día escuché una frase que dice: la queja trae carencia y el agradecimiento abundancia. Así que si tú te vas a quejar de todo lo que tu personal hace, pues al final vas a conseguir a un personal exhausto que ya no tiene ganas de esforzarse ni por ti ni por tu empresa y que muy probablemente va a querer renunciar y se va a terminar yendo. Pero si tú eres agradecido con lo que hace y ves ciertas deficiencias como oportunidades de mejora y se las haces saber, esa persona se va a ver muy como enriquecida porque va a decir: oye, sí, mira, soy muy bueno en esto, pero sí puedo seguir trabajando en este aspecto que quizá todavía me está tambaleando un poco, ¿no? Y cada uno también ser consciente de cuáles son las deficiencias que tiene, ¿no? O sea, yo soy consciente de cuáles son mis deficiencias, por ahí quizá hay algunas que no soy consciente y si me las dices, pues chévere. A veces Ángela y yo hemos tenido conversaciones que me dice: pero es que amiga, tú tienes que entender que a veces, y yo: no, es verdad. Y yo: ya, sí, tienes razón, ¿no? Porque sí, o sea, es verdad. Tenemos que también ser humildes para aceptar que no somos perfectos y que también cometemos errores y hay que trabajar en ellos. Sí. Nos caeremos, nos levantaremos, pero ese es el proceso. Sí, exacto. Así que eso. ¿Algo más que quieran agregar antes de cerrar este bello video que ya está muy largo? Está muy largo. No. ¿No? ¿No? Tampoco. Perfecto. Entonces, les agradecemos mucho por haber llegado hasta aquí. Esperamos que todo lo que todo lo que hayamos hablado el día de hoy les haya servido de algo, que nuestras experiencias hayan sido de alguna u otra forma enriquecedoras para ustedes también, para que sepan qué cosas pueden estar dispuestos a aceptar y cuáles realmente no deberían. Y nada, eso sería todo por el video de hoy. Queremos que nos dejen en los comentarios si hay alguna experiencia que nos quieran contar o si por ahí quieren comentar algo sobre las experiencias que nosotros les hemos dicho o algo que nos quieran decir que quizá nos pueda ayudar a seguir mejorando día a día. De repente algo que Sara haya dicho que tú si ya pasaste por eso le puedes decir: oye Sara, a mí me funciona esto, ¿puedes hacer esto? También lo puedes dejar en los comentarios. Aceptamos tips. Aceptamos Gracias. tips. Y si eres psicólogo, llámanos. Así que nada, gracias Sara por estar aquí, por acompañarnos, por haber aceptado nuestra invitación, por contarnos un poco tus experiencias. Sabes que te queremos mucho, que eres una persona muy especial para nosotros. Y saca tu título ya, por favor. En proceso. Si hay algún asesor de tesis, por favor. También llámanos. Y te toca cerrar a ti. Ya. No se olviden de suscribirse, seguirnos en Instagram y en TikTok, activar la campanita aquí en YouTube, acá, para que les puedan notificar cada vez que subimos un nuevo video o contenido. Y eso es todo con nosotras. Parece nueva, ¿no? Hablando de criticona. El ambiente seguro, ¿no? Es un ambiente seguro. Gracias por estar aquí. Chao.